Bueno, y regresamos a esta semana con Raquel. Vamos de proyectos en el condado de Miami-Dade a hablar sobre lo que ocurrió en Tallahassee en esta sesión legislativa, y con eso le quiero dar la bienvenida a Jeanette Núñez, que está con nosotros. Bienvenido, Jeanette. Gracias, muchas gracias. Bueno, vamos a empezar hablando sobre la sesión legislativa. Como muchas personas saben, ocurrió un poco antes de lo que usualmente ocurre. Normalmente en estos días estuvieras en Tallahassee, pero ya se terminó la sesión y ahora estamos, claro, en un año de campaña y muchas personas están oyendo un poco más sobre lo que están haciendo sus legisladores en Tallahassee. Si nos puedes hablar un poco sobre esta sesión y la legislación que crees que fue más importante. Claro, bueno, muchas gracias de nuevo por la invitación y como saben, nosotros en Tallahassee estamos tomando muchas decisiones, a veces difíciles, con respecto al presupuesto, pero también estamos tomando decisiones sobre leyes y propuestas de leyes muy importantes que nos impactan a todos. Una de las propuestas de ley que yo estoy muy orgullosa, que yo trabajé junto con el representante Freses y con la senadora Flores, es una ley que es para combatir lo que es la explotación comercial sexual de los niños. Esta ley, que se llama el Safe Harbor Act, que pasó la legislatura del estado de la Florida, estamos enfocados en combatir lo que es la explotación de nuestros niños. Es una epidemia que muchos de nosotros no sabemos de lo que está ocurriendo bajo nuestras narices en nuestra comunidad, en Miami, en Tampa, por todo el estado de la Florida. Hay niños que lo están explotando sexualmente y esta ley va a proveerle una oportunidad a los policías que se encuentran en estas circunstancias, llevarlos a unos programas y unas casas que pueden darle los servicios que necesitan para darle un futuro a estos niños, a estas niñas. Claro, y vamos a explicar, nosotros hicimos un programa sobre esto, como te estaba diciendo antes en el comercial, hace varios meses estábamos hablando del tráfico de los seres humanos. Esto, cuando se empezó a discutir, muchas personas pensaban que era algo que exclusivamente ocurría en otros países, que este era un problema en la Asia, en otros lugares, en países tercermundistas, que esto no ocurría aquí en los Estados Unidos. Entonces salieron los libros de La niña con el tatuaje del dragón, que claro, cambió la dinámica de esta discusión. Muchas más personas empezaron a hablar sobre esto. Las Naciones Unidas, claro, tiene el grupo sobre el bienestar de la mujer. Ellos han estado hablando sobre eso también. Michelle Bachelet está a cargo de ese estudio que empezó a ver en todos los diferentes países donde esto estaba ocurriendo. Y se empezó a hablar más sobre el tráfico sexual, que claro, en muchos casos son niñas y niños también, porque hay personas que piensan que son exclusivamente niñas, y de verdad que es horroroso cuando hablamos de las edades en que esto empieza también. Sé que para algunas personas es un tema un poco difícil, pero también tenemos que ser realistas sobre lo que está pasando. Estamos hablando de 9, 10, 11 años, niños de verdad que le destruyen la vida con este tipo es un crimen cuando hablamos de esto. Pero vamos a hablar sobre la necesidad de la ley, porque yo creo que muchas personas cuando hablamos sobre este tema no se dan cuenta de por qué era necesario. Existen las leyes que tienen que ver con la violencia doméstica, y eso es algo que está muy bien establecido en el estado de la Florida. Pero cuando hablábamos sobre estos niños, ellos no se podían acoger a esas leyes. Simplemente se veía como que se había cometido un crimen, pero no podían usar los recursos que ya existían para las víctimas de violencias domésticas, donde le dan una oportunidad para cambiar su identidad, para irse para un lugar donde la persona que lo está abusando no los pueda encontrar, ayudarlo con ayuda, darle una educación para que entonces puedan cambiar su vida y mejorar su situación. Pero en el estado de la Florida no existía ese vínculo, ¿verdad? Cierto, y lamentablemente es lo que dijiste, está 100% correcto. En este estado teníamos muy poco conocimiento y muy poca educación sobre este tema. Es un tema difícil, como comentaste, y es un tema que no queremos realizar, que está pasando aquí en nuestra ciudad, en nuestra comunidad. Miami, Tampa son una de las ciudades que más se conocen por este tipo de abuso, lo que es abuso de estos niños. Y lo que estaba ocurriendo es cuando la policía se encontraba una niña, un niño de 11, 10, 12 años que estaba en estas circunstancias,
ellos no tenían opciones, ellos los tenían que encarcelar. Esto no es una forma de lidiar con unos niños que son víctimas. Claro. Y entonces esta ley les provee a las policías que se encuentran con esta circunstancia una opción, llevar a estos niños a un centro, una casa, vamos a decir un safe house, donde estos niños pueden recibir tratamiento para poder lidiar con el trauma que tienen en sí. Entonces esta ley, yo estoy muy orgullosa de nuevo de trabajar y luchar con varios de mis colegas, no solo al nivel estatal, al nivel local, al nivel nacional, y también realizar que necesitan mucha terapia, muchos servicios que va a tomar años para poder proveerle un futuro a estos niños que de verdad que merecen. Entonces yo estoy en la junta de la organización Christie House, que es una organización dedicada a ayudar a niños víctimas de abuso infantil, sexual, y entonces estamos abriendo un centro y tenemos mucha esperanza de poder ayudar a estas niñas, estos niños que han sido víctimas y han sido abusados sexualmente, en una industria bastante que nosotros tenemos que enfrentarnos con este problema. Claro, y es interesante que mencionaste que es una industria, porque muchas personas no se dan cuenta que es una industria y que en muchos casos son niños hispanos, que es otra cosa que a la gente no le gusta decir. Son niños hispanos donde por una razón u otra los traen de sus países de origen, le hacen promesas a las familias o a los mismos niños y le dicen que van a tener una mejor vida, entonces se encuentran aquí, en muchos casos le quitan los documentos, no tienen acceso a otras personas, como siempre mencionamos, son niños pequeños que no saben otra cosa, le dicen, bueno, esto es lo que tienes que hacer y esta es la vida que tienes que tener, y ellos le tienen miedo a hablar con las autoridades, en muchos casos le dicen que los van a matar, le van a matar la familia, que los van a deportar, que los van a poner en la prisión, y claro, como no existía la ley, eso es exactamente lo que pasaba, que cuando le decían algo a alguien terminaban en la prisión. Entonces, claro, eso ayudó al mito que se usa para continuamente abusar de estos niños, porque yo creo que algunas veces las personas sin querer lo dicen, bueno, esto es un tipo de prostitución y como todo tipo de prostitución, ellos tienen la oportunidad para escaparse, ir y decir, esto me está pasando, pero estamos hablando de niños que de verdad que piensan que no tienen otra opción, y por eso es tan importante que tengan la ayuda psicológica que estabas diciendo. Claro, y cierto, es una industria. En menos de 48 horas, por ejemplo, en West Palm Beach hace poco una pareja fue arrestada por buscar una niña, encontrar una niña desamparada. En menos de 48 horas ya la tenían en cuestiones de prostitución. Y de verdad es, como dijiste, estos niños son menores de edad, ellos no tienen conocimiento, no tienen el respaldo, no tienen dónde acudir para poder evitar y para poder venir y traer a luz lo que está pasando. Entonces, de verdad es para mí uno de los temas más importantes que hemos podido hablar sobre en la legislatura este año. Sí, bueno, creo que es muy necesario, y ahora van a haber diferentes opciones cuando hablamos de ayudar a estos niños, y también las personas que tienen esta práctica van a saber que en el estado de la Florida ya no va a ser tan fácil como era antes. Claro. Sí. Bueno, vamos de eso a otro tema. Se ha estado hablando mucho en Tallahassee sobre la necesidad de ayudar a la economía, ayudar a los negocios. Vamos a hablar un poco sobre lo seguro y lo que se ha hecho en Tallahassee, esta sesión legislativa, para ayudar a diferentes negocios. Claro, bueno, en Tallahassee, como les indiqué, el presupuesto lo balanceamos. Tuvimos muchas oportunidades de ayudar, lo que es crear y desarrollar lo que es incentivos económicos. Estamos muy orgullosos de ese reto, y también yo personalmente trabajé con el Beacon Council, que es la organización dedicada aquí a Miami-Dade County, en lo que es el desarrollo económico, buscar una manera de no solo traer dinero al estado de la Florida, pero reevaluar cómo estaban las corporaciones grandes lidiando con su seguro. Entonces trabajamos para reevaluar y para reimplementar unos cambios que va a traer, yo espero, muchos empleos, pero también mucho dinero al estado de la Florida, y fue una propuesta de ley que la modelamos sobre un ejemplo en South Carolina, en Carolina del Sur, que trajo en un año más de 600 millones de dólares al estado. Entonces estamos muy orgullosos también de eso, de poder buscar maneras para traer más dinero y para traer empleo, porque como uno sabe, la economía ha estado muy difícil en estos últimos años, y cuando yo aspiré en el 2010, eso fue el tema número uno que me
hablaban los votantes. Claro. Sí. Y yo creo que sí, cuando hablamos sobre el seguro, es el seguro que tiene que ver con las corporaciones. Sí, es un seguro que tiene que ver con las corporaciones y cómo ellos manejan sus riesgos y cómo ellos pueden incorporar y pueden asegurar sus riesgos. No es tema de seguro de vivienda, que es un tema muy polémico, es un tema muy difícil y es un tema que obviamente para nosotros en el sur de la Florida es muy importante. Pero esto sí es una cosa positiva con respecto a los seguros, que podemos traer dinero al Estado y podemos crear fuentes de empleo. Claro, bueno, en Tallahassee se hablaron sobre muchos temas esta sesión legislativa, sobre cómo crecer la economía, cómo diversificar la economía. Yo creo que se hablaron mucho sobre incentivos, esto fue una de las incentivas para que vinieran diferentes corporaciones, también se habló mucho sobre la educación. ¿Hay algún otro tema legislativo que crees que fue importante esta sesión legislativa? Bueno, el tema siempre de los impuestos es un tema muy importante, se habla mucho. Este año en la Cámara pasamos una ley que yo patrociné sobre lo que es los impuestos de vivienda para las personas de tercera edad, de bajo ingreso. Lamentablemente el Senado no la pasó, pero nos unimos también, yo copatrociné una ley que lo llevó a cabo el representante José Oliva, para eliminar los impuestos a las personas de tercera edad que llevan más de X cantidad, más de 25 años en sus viviendas. Entonces eso va a ser una enmienda este noviembre para la Constitución del Estado de la Florida, que necesitamos que las personas lo apoyen para poder implementar y para poder eliminar lo que es los impuestos de vivienda para las personas de tercera edad en ciertas circunstancias. Entonces se ha estado hablando en Tallahassee sobre una de las cosas que se discutió el año pasado y este año es sobre frizar lo que pagan las personas mayores. ¿Esto es frizarlo o completamente eliminar lo que pagan? Como le indiqué, la ley que yo llevaba a cabo, que se pasó en la Cámara este año, unánime, esa hubiese frizado lo que es los aumentos de impuestos para todas las personas de tercera edad de bajo ingreso. La ley que pasó en ambos, en el Senado y en la Cámara del representante Oliva, eso elimina todo lo que es el impuesto de propiedad. Claro. Y claro, eso mencionaste que va a ir a la boleta y las personas van a tener la oportunidad entonces para votar y ver si lo quieren añadir a lo que es la Constitución del Estado de la Florida. Sí, y para implementar necesita un porcentaje de 60% más allá para poder implementar esa constitución, esa enmienda. Y también está limitado a las personas que han vivido, primero que son de bajos ingresos, que son mayor de edad y que han vivido en el mismo lugar por 25 años. Sí, 25. Bueno, vamos a tomar una breve pausa, regresamos en unos momentos para hablar un poco más sobre tu distrito en particular y lo que está ocurriendo en esa área. Claro, tenemos que decir que los distritos están cambiando y vamos a explicar eso también. Pero quédese en sintonía, regresamos en unos momentos con la representante Janet Núñez.